Bueno, a ver, me parece que ya largó la grabación. Vamos a esperar. Excelente. Muy, pero muy buenos días. Estoy tratando de prender el video. Oh, ahí lo veo. Ahí está. Muy buenos días. Bienvenidos a otro encuentro de nuestro curso de manejo inicial de los pacientes críticos pediátricos. Hoy el anteúltimo encuentro ya, así que quedando al fin de año, bienvenidos a todos los que se han conectado. Hoy tengo el gusto de presentar a mi compañera de trabajo, Elisa, eh, muy aplicada, prolija, y parte de todo este proyecto y este trabajo del curso MIS. Así que sin mucho más que decirle, la vamos a escuchar con el tema de hoy. Voy a apagar mi micrófono, voy a apagar mi cámara y cuando quieras, Elisa, te escuchamos. Bueno, eh, buenos días para todos. Muchas gracias por la presentación. Bueno, mi nombre es Torres Elisa, como decía Javi, soy pediatra y soy residente del segundo año de terapia intensiva de nuestro querido Hospital Raus, acá de la provincia de San Juan. Bien, lo que vamos a tratar en el día de hoy es anafilaxia, ¿sí? Lo primero que tenemos que saber es que la anafilaxia es una emergencia médica, por lo tanto requiere una atención inmediata y la demora en la toma de decisiones puede ser incluso mortal, ya sea por un colapso cardiovascular, una obstrucción de la vía aérea o ambas. Bien, es una reacción sistémica que aparece de forma brusca y clínicamente se caracteriza por la asociación de síntomas que afectan simultáneamente varios órganos. En lo general son dos o más, poniendo la vida en peligro del paciente, ¿sí? La Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica la define como una reacción alérgica grave de instauración rápida y potencialmente mortal. En cuanto a la parte epidemiológica, se trata de una patología que es infradiagnosticada, una patología que poco la pensamos en la atención de nuestros pacientes en las guardias, bien, y la prevalencia en pediatría es desconocida y probablemente está subestimada, dado que los casos leves y moderados a veces no se diagnostican como anafilaxia, ¿sí? Pero bueno, acá en la población pediátrica en estos últimos años parece que está incrementándose con un aumento de los ingresos hospitalarios, sobre todo en los niños menores de 3 a 4 años, en los adolescentes y en los adultos jóvenes. Siendo los adolescentes el grupo donde se observa mayor número de mortalidad por anafilaxia y sobre todo por causa alimentaria. Recordando que este grupo etario es el más expuesto a las transgresiones y que cometen también el consumo de sustancias. En cuanto a las definiciones, en el 2005 se propusieron criterios clínicos de anafilaxia con el fin de poder conseguir una definición clínicamente útil, y en estos criterios se tuvieron en cuenta los sistemas, los aparatos, digamos, que más frecuentemente se veían afectados por la anafilaxia. Bien, estos aparatos principalmente es el mucocutáneo, que afecta más del 80% de las crisis de anafilaxia. Bien, también tiene compromiso en parte respiratoria, el aparato respiratorio, el digestivo y en los casos más graves el cardiovascular y el neurológico. Les voy a ir nombrando a diferente el orden. Bueno, estos criterios, bien, el primer criterio es el inicio agudo, bien, de más que nada la sintomatología clínica, la sintomatología, digamos, de piel, ¿sí? Afecta principalmente a la piel. Eh, a ver, Javi, espérame que me parece que no es esta la presentación. ¿Me escuchás, Javi? Sí, sí, te estoy escuchando.
Espérame. No, vamos bien. Perdón. Perdón. Retomamos. Bueno, en cuanto al primer criterio, bien, es de inicio agudo, es el síndrome que afecta más que nada a la piel y a las mucosas y se puede sumar uno de los siguientes, sea el compromiso respiratorio o el compromiso cardiovascular. Bien, el compromiso respiratorio ya sea por disnea, sibilancia, estridor o el compromiso hemodinámico, bien, con la hipotensión o la disfunción orgánica. Bien. En cuanto al criterio número 2, es la suma de dos de los órganos que les había mencionado, bien, afectación de la piel o mucosa, con compromiso respiratorio, o de la disminución del ATA o el síntoma gastrointestinal. En cuanto al tercer criterio, es solamente la disminución de la tensión arterial, siempre recordando que en el lactante la hipotensión se define como la tensión arterial sistólica menor a 70. En los niños de 1 a 10 años la tensión arterial sistólica menor a la edad por 2 más 70, y en los niños mayores de 10 años la sistólica menor a 90 o el descenso del 30% del basal de su TEA sistólica. Y acá hago hincapié en que no hay afección de la piel, ¿bien? Es una instauración tan rápida de la sintomatología, ¿bien? Que no alcanza a manifestarse la piel. Entonces, por eso es muy importante tener la sospecha clínica. Bien, acá hay algunos de los síntomas que he ido nombrando del compromiso de cada sistema, digamos, que puede ser el prurito nasal, ocular, oral o faríngeo, incluso un prurito palmoplantar o generalizado con un eritema, una urticaria que puede ser generalizada, inflamación conjuntival y el angioedema. En cuanto al compromiso de la parte respiratoria, puede ser desde una rinorrea a una parada respiratoria. Y entre medio los síntomas de la tos, sibilancia, opresión torácica, disnea, cianosis. En cuanto a la parte digestiva, puede manifestarse por náuseas, vómitos, dolor abdominal, disfagia, pirosis y diarrea. En cuanto a la parte cardiovascular, lo más frecuente es que presentan taquicardia a los pacientes. Bien, pero puede ser que también esté acompañado de bradicardia, bien, con mala perfusión, mareos, arritmia, hipotensión, incluso la parada cardíaca. Bien. En cuanto a la parte neurológica, esta es más que nada por la evolución y el desencadenante del resto de los otros sintomatologías, que el paciente puede encontrarse hipotónico, decaimiento, con esta sensación de muerte inminente, mareos, ansiedad y pérdida del conocimiento. En cuanto a la parte etiológica, ¿cuáles son los elementos o los desencadenantes de esta patología? Pueden ser varios, puede ser por alimentos, por picaduras de insectos, por medicamentos, por lácteos, inhalantes, factores físicos o ser idiopática. Bien, los más frecuentes dentro de pediatría son estos tres primeros: los alimentos, las picaduras de insectos y los medicamentos, siendo lo más frecuente en ese orden también. Más del 80% de las causas es por los alimentos. ¿Cómo es la fisiopatología? Bien, estos desencadenantes que les había mencionado llevan producen una liberación masiva de todos los mediadores inflamatorios a la circulación sistémica, que van y actúan a los órganos diana que les había mencionado, ya sea el cardiovascular, el respiratorio, el digestivo o el mucocutáneo, ¿sí? Y se puede ser por mecanismos mediados por inmunológicos o no mediados por inmunológicos. Dentro de la parte inmunológica está mediado, que dependen por la inmunoglobulina E,
en que la unión del antígeno a la inmunoglobulina E específica, unido al mastocito o basófilo, produce una activación de la célula y una liberación inmediata de mediadores preformados, que van a desencadenar el cuadro clínico de anafilaxia. Todas estas reacciones mediadas por inmunoglobulina E, ¿sí?, tienen que tener una sensibilización previa, por lo tanto no aparece con la primera exposición al alérgeno. Eso no ocurre, por ejemplo, en los no mediados por inmunoglobulina E, que se produce la liberación de estos mediadores inflamatorios sin esa previa exposición y actúan por otros mecanismos, como puede ser por la activación de la cascada del complemento, la activación del sistema de coagulación, la producción de leucotrienos. El otro mecanismo son los no inmunológicos, y acá tenemos más que nada la presencia de cofactores que pueden ser, por ejemplo, el ejercicio físico o la exposición ya sea a aire helado o aguas frías, ¿bien? Que llevan al desencadenante de esta liberación de los mediadores inflamatorios. Y la causa idiopática es cuando se desconoce y no se puede ser identificada. Vamos a ir hablando uno por uno de cada una de estas causas de anafilaxia, y en primer lugar vamos a hablar de los alimentos, que es la primera causa, como les había mencionado, y suele, en pediatría, digamos, y los alimentos que más frecuentemente provocan anafilaxia es el huevo, el pescado, las legumbres y los frutos secos. Y parece que está influenciada mucho la edad acá, porque lo que más afecta a los niños menores de 2 años son los huevos y la leche, ¿bien? Y el resto de los alimentos a los mayores. Esto puede ocurrir puede ser en las primeras horas después del contacto con el alimento, y han visto también reacciones retardadas, digamos, de 4 a 5 horas después de la ingesta, ¿bien? Y más que nada está relacionado a cofactores que suman para el desencadenamiento de la anafilaxia. Estos cofactores, ¿cuáles son? Pueden ser el ejercicio físico, el consumo de algún fármaco, las infecciones agudas, el alcohol, el estrés, el viaje, el salir de la rutina, incluso el periodo menstrual. En cuanto a la anafilaxia por picaduras de insectos, que es la segunda causa, la aparición de la clínica es muy rápida y la muerte se puede producir en los primeros 30 minutos tras la picadura, ¿sí? Lo más frecuente es por la picadura de las abejas, de las avispas, o por cualquier otro de los insectos. En cuanto a la anafilaxia por fármacos o agentes biológicos, que es la tercera causa dentro de pediatría, bien, la reacción sistémica por inmunoterapia específica suele ocurrir en los primeros 20 a 30 minutos tras la administración, y tiene más riesgo los pacientes con asma mal controlado. Y entre los fármacos más involucrados son los beta-lactámicos, bien, especialmente la amoxicilina o los AINES, que son los medicamentos que más frecuentemente se consumen en pediatría, digamos. También se han visto reacciones a través por la utilización de miorrelajantes o anestésicos como el propofol. La vía de administración también influye, bien, siendo la vía intravenosa con un comienzo mucho más rápido, bien, que lleva a la sintomatología que se presente de manera más súbita. Y en el caso de la vía oral puede demorarse incluso hasta 72 horas. En caso de la anafilaxia por látex, esto es más frecuente en los niños que tienen alguna malformación genitourinaria, bien, o que tienen también la espina bífida, ¿sí? Estos pacientes están sometidos por ahí a cateterismos intermitentes recurrentes que llevan a una sensibilización previa y después poder presentar lo que es la anafilaxia, bien. La anafilaxia por látex es una de las más graves, bien, y por ahí tienen también muchas intervenciones quirúrgicas, entonces por ahí es muy importante hacer digamos, el cuidado y trabajar más que nada en la prevención.
en la anafilaxia inducida por el ejercicio, en este caso generalmente son pacientes que se presentan con una historia personal o familiar de anafilaxia, o sea, de presentar estos episodios con el ejercicio. Y la mayoría de las veces está asociado a un cofactor, como les había mencionado, que puede ser el consumo de los medicamentos, bien, o la ingesta de un alimento que puede ser antes o después de hacer la actividad física. No sé si me están escuchando, porque ¿escucha bien? ¿Se escucha bien, Elisa? Perfecto. En cuanto a los factores de riesgo, bien, se sabe que hay varios, por ejemplo, la edad es un factor de riesgo que favorece a la anafilaxia, ¿sí? En los pacientes pequeñitos menores de 2 años, por ahí no podemos, o los más chiquitos, no podemos identificar, digamos, su sintomatología porque no la pueden manifestar. Bien, y en los pacientes adolescentes, eh, más que nada por las transgresiones alimentarias. Otro factor de riesgo son las enfermedades concomitantes, estos pacientes que ya tienen de base una enfermedad tópica o que tienen asma, también son pacientes que pueden presentar una anafilaxia mucho más grave. Y los medicamentos, por ejemplo, los pacientes que están medicados con beta bloqueantes, bien, que tienen alguna cardiopatía congénita y están medicados con beta bloqueantes, por el tema de que es más difícil el tratamiento de ellos. En cuanto a la parte del diagnóstico, el diagnóstico de anafilaxia es fundamentalmente clínico, ¿bien? ¿Sí? Es muy importante, bueno, tener el antecedente y hacer una buena anamnesis, bien, como para saber si ha sido expuesto a un alérgeno, bien, o tener el antecedente de que ya lo ha pasado antes. Sí, pero es fundamentalmente clínico, por eso lo tenemos que pensar y tenerlos en cuenta en nuestros diagnósticos, ¿sí? Y como toda la valoración de todos nuestros pacientes pediátricos, tenemos el triángulo de valoración pediátrica, que es una herramienta rápida y muy útil para la valoración inicial de nuestros pacientes, que se compone de estos tres lados, que es la apariencia, el trabajo respiratorio y la circulación, y con esto simplemente podemos, observando y escuchando, tener el estado fisiológico de nuestro paciente, ¿bien? El estado global de nuestro paciente, y saber cómo está la oxigenación, la ventilación, la perfusión y la función cerebral, ¿bien? Y después vamos a lo que es la evaluación primaria, que siempre tiene que ser en el mismo orden, siguiendo el ABC de ella. Bien, y acá les hago. Bueno, cuando nosotros tenemos una sospecha de la anafilaxia, hacemos el triángulo de valoración pediátrica, ¿sí? Y valoramos a nuestro paciente si está inestable o está estable. Y si está estable y está en parada cardiorrespiratoria, comenzamos con la reanimación cardiopulmonar. En el caso de que el paciente está inestable, vamos con digamos, la evaluación primaria, ¿bien? Vemos si la vía aérea está permeable, si no está permeable, ¿bien? Podemos poner al paciente en posición de olfateo en el caso de que no esté permeable. De ahí vamos recién a la ventilación. Bien, podemos ver si tiene dificultad para respirar, si tiene alguna sibilancia, si tiene algún estridor, y vamos identificando, bien, e interviniendo, ¿sí? Por ejemplo, si vemos que tiene alguna dificultad para respirar, que tiene una sibilancia, colocamos oxígeno, bien, vemos el tema de realizar alguna nebulización con salbutamol en el caso de sibilancias, o vemos si sentimos un estridor inspiratorio, la nebulización con adrenalina, bien, y en el caso del paciente que observamos que no ventila, bien, que está en parada respiratoria, poder hacer presión positiva con Bolsa-Ambú. Después vamos a la parte de la circulación y valoramos, digamos, cómo está perfundido nuestro paciente, si cómo tiene la perfusión periférica, cómo tiene sus pulsos periféricos, centrales, cómo está la TA del paciente. Bien, y colocamos lo que es el oxígeno, las O, y en el caso de que está mal perfundido, hacer la expansión con solución fisiológica a 20 mililitros kilo. Bien, y todo esto lo que les estoy comentando se va
lo vamos haciendo mientras le vamos indicando a la enfermera que vaya preparando la adrenalina, porque este es el único tratamiento que debemos de realizar de forma inmediata y lo antes posible. Bien, es lo que va a llevar a estabilizar a nuestro paciente, ¿sí? La adrenalina, especialmente en la medicación, es intramuscular. Yo les voy a explicar bien todo cómo es, cómo la preparamos, la vía de administración y todo. Eh, Permanentemente volvemos a reevaluar a nuestro paciente y observamos si vuelve a necesitar otra dosis de adrenalina, le podemos hacer otra dosis incluso de adrenalina. Se pueden realizar múltiples dosis, 3, 4 dosis, y en el caso de seguir eh, con inestabilidad, incluso se puede hacer goteo de adrenalina. ¿Bien? Una vez que tenemos al paciente estable y que ha sufrido una anafilaxia, sí o sí nuestro paciente debe quedar internado, ¿bien? En una hospitalización. Y ya les voy a explicar bien por todos los motivos por los cuales se debe internar. En el caso de que lo valoramos y está estable desde un comienzo y solamente tiene una manifestación de una urticaria o un angioedema, ahí sí podemos hacer más que nada tratamientos orales con antihistamínicos y lo observamos por más o menos unas 2 horas y volvemos a reevaluarlo, y si se encuentra en condiciones de alta, bien, le podemos dar el alta, ¿bien? En cuanto al tratamiento, como les había dicho, el tratamiento de primera línea es la adrenalina, es el fármaco de elección en la anafilaxia y debe administrarse lo más precozmente posible, como les había mencionado. No existe una contraindicación absoluta para utilizar la adrenalina, y la vía de administración siempre es intramuscular. La subcutánea no tiene ningún papel en el tratamiento de anafilaxia, y eso es muy importante que la tengamos en cuenta. Ni la subcutánea ni la intravenosa, bien, por lo menos como al principio, o sea, como va arrancando en el primer tratamiento, bien. El lugar de administración es la región anterolateral del muslo, bien, y la dosis es a 0,01 miligramos kilogramo, bien. Esto es igual a 0,01 mililitro kilo, de la concentración 1 en 1000, bien, por un máximo de 0,5 miligramos. Y quiero que esto presten atención, porque no es la misma forma de preparación de la que hacemos en una parada cardiorrespiratoria. Esto es la adrenalina pura, 1 en 1000, ¿sí? Entonces, de esa preparación le decimos a la enfermera que prepare 0,01 mililitros kilos, o sea, le vamos a calcular de acuerdo al peso del paciente. Bien, y eso se coloca intramuscular en la región anterolateral del muslo. Bien, esto se puede repetir incluso cada 5 minutos. Bien, y en el caso de las anafilaxias refractarias a múltiples dosis, se puede hacer la administración intravenosa. Bien, ¿y de qué nos favorecemos de la adrenalina? De sus efectos más que nada beta y alfa, bien, que con respecto a los efectos beta 1 puede aumentar lo que es el inotropismo, el cronotropismo, y beta 2 puede producir la broncodilatación, y con respecto a los efectos alfa, produce una vasoconstricción periférica, aumentando lo que es la resistencia vascular periférica y por ende también la presión arterial. En cuanto a los tratamientos de segunda línea, que no me salen justo en esta imagen, bien, esos son todos los que les he mencionado: retirar del alérgeno al paciente, colocarle oxígeno, hacer expansión con solución fisiológica en el caso de que esté hemodinámicamente inestable, posicionar al paciente, que eso es muy importante, bien, en el caso de que el paciente esté como más ahogado y que tenga como sed de aire, bien, por ahí la posición sentado le viene mejor, y en el caso de que el paciente esté con mala perfusión periférica y con mala ventilación, más que nada colocarlo en el decúbito supino. Con respecto a los tratamientos de tercera línea, tenemos los que son los antihistamínicos, bien, que se usa principalmente para el tratamiento complementario y quedaría limitado nada más que para los síntomas cutáneos, para disminuir, digamos, lo que es el prurito, la urticaria y el angioedema. No existe evidencia de la utilización de esta medicación en la anafilaxia propiamente dicha, y podemos hacerla
Lo que podemos usar es ranitidina, bien, que se puede hacer de 0,5 a 1 miligramo hasta 50 miligramos dosis, o la difenilidramina, que son 5 miligramos kilogramo día, dividido en 4 dosis, con un máximo de 300 miligramos. Con respecto al tratamiento de los glucocorticoides, esto es más que nada para prevenir la reacción bifásica o las reacciones prolongadas que ocurren en algunos casos de anafilaxia, que ya les voy a comentar qué es la reacción bifásica, y principalmente lo que usamos es lo que es la hidrocortisona, que tiene una acción más rápida que otros corticoides en la anafilaxia. Bien. Pero bueno, también podemos usar metilprednisolona a 1 o 2 miligramos kilogramos. Con respecto a lo que es el glucagón, ¿sí? La administración parenteral puede ser útil en el tratamiento más que nada de los pacientes que no responden a la adrenalina, y es estos pacientes que ya les comentaba que están medicados con beta bloqueantes. Miren que por ahí es muy difícil la acción de la adrenalina en estos pacientes. Eh, y la dosis recomendada es de 20 a 30 microgramos kilogramos con un máximo de 1 miligramo. Se hace por vía intravenosa durante 5 minutos y posteriormente se puede hacer dosis de 5 a 15 microgramos minutos en función de la respuesta. Bien, hay que tener en cuenta que la administración rápida de esta medicación produce vómitos, por lo que es importante poner en posicionamiento al paciente en decúbito lateral para la seguridad y la protección de la vía aérea, bien, más que nada en los pacientes que se encuentran somnolientos o obnubilados. Además, hay que tener en cuenta que el glucagón debe permanecer como a bajas temperaturas, de 2 a 8 grados, y que debe ser protegido de la luz. Por lo tanto, en cuanto uno lo prepara, lo debe administrar. En cuanto a los exámenes de laboratorio, esto se puede hacer bien, pero no es lo que me va a definir, o sea, va a definir el diagnóstico y lo que tenemos que esperar para hacer el tratamiento. Bien, o sea, uno lo identifica y lo principal es hacer el tratamiento con la adrenalina. Bien, incluso no hay necesidad de que el paciente lo tengamos con hipotensión como para que utilicemos lo que es la adrenalina, bien, intramuscular. Lo que sí se ha intentado medir algunos de los mediadores inflamatorios que se liberan durante la anafilaxia, ¿bien? Y entre estos tenemos lo que es la histamina y la triptasa. La histamina aumenta precozmente ante la degradación de los mastocitos, aumenta más que nada a los 5 a los 10 minutos, pero también disminuye de forma precoz, entre 30 a 60 minutos. Y los niveles de triptasa sérica se elevan aproximadamente a los 90 minutos de iniciados los síntomas y permanece elevado hasta 3 horas. Por lo tanto, la que se utiliza es la triptasa. Y se hacen 3 mediciones. Bien, al inicio del tratamiento, a las 2 horas del inicio y a las 24 horas para poder conocer el nivel basal del niño. Bien. Fundamentalmente la triptasa aumenta más que nada en los desencadenantes por medicamentos o por insectos o por picaduras de insectos, pero no se ve más que nada en las anafilaxias inducidas por alimentos. ¿Bien? Pero esto no es fundamental para el diagnóstico, ¿sí? En cuanto a los diagnósticos diferenciales, bien, tener en cuenta que puede ser nada más que una simple urticaria, bien, o puede ser también una laringitis, si tiene algún compromiso hemodinámico, una sepsis, en cuanto a la parte gastrointestinal puede ser una gastroenteritis, o en la parte neurológica un síncope. Y como otras enfermedades como rotura de quiste, hiatídico, síndrome de Maus-Haugen o la tos psicógena. Esto es como para que tengamos en cuenta algunos otros diagnósticos diferenciales. Después, sí o sí, como les había dicho, el paciente debe quedar hospitalizado, ¿sí? Hasta un 20% de estos pacientes presentan esta reacción bifásica,
que les comentaba anteriormente, que es una recurrencia de la anafilaxia, bien, que puede ocurrir entre las primeras y entre la hora y las 72 horas del primer episodio, bien. Habitualmente aparece entre las 8 a las 10 horas después de la reacción, ¿sí? Y no hay necesidad de que se haya expuesto nuevamente al alérgeno. Además, hay que tener en cuenta que tras la resolución de esta reacción anafilaxia, todos los niños deben ser hospitalizados, como les había dicho. Bien, porque al finalizar este periodo se tienen que ir de alta con ciertas recomendaciones. Bien, una es la indicación de la adrenalina, que son los autoinyectables, que ya se los voy a mostrar. Que como mínimo se deben indicar dos. Y por lo que a veces se necesitan múltiples dosis, ¿sí? Y además se tienen que llevar toda una educación, bien, para los padres y a través de ello poder educar a todo el entorno del paciente, ya sea los familiares, los docentes, al deporte donde acude, bien, y la derivación especialmente al especialista de alergias. Bien, ¿cuáles son las recomendaciones? Informar sobre cómo reconocer la anafilaxia, aconsejar acudir de nuevo a la urgencia si se reinicia algunos síntomas, cuáles son los tratamientos, cómo es el tratamiento bien pautado, dar normas de evitación del agente desencadenante o sospechoso por escrito, plan de acción por escrito sobre cómo actuar en caso de anafilaxia y prescribir si está indicada la autoinyectable, que es la adrenalina, bien, que tiene que ser como mínimo dos. Y además adiestrar el manejo de este autoinyectable tanto al niño, a los familiares y a los cuidadores. Bien, derivar al alergista, como les había dicho, y llevar siempre la identificación de riesgo de anafilaxia y los desencadenantes posibles. En cuanto al autoinyectable de adrenalina que encontramos en la Argentina, es el EpiPen, que como ven en la foto vienen dos, ¿sí? Y hay diferentes, hay de 150 microgramos, de 300 microgramos y de 500 microgramos, y eso depende más que nada del peso del paciente, ¿bien? Y cómo es la vía de administración, ¿bien? Lo principal en el lactante lo tenemos que sentar en la falda, bien, cruzarle el bracito por detrás de nuestra espalda, bien, y con nuestras piernas trabarle las piernas del bebé, bien, y agarrarle con la otra mano el otro bracito, ¿sí? Se tome el autoinyectable con la mano dominante, ¿sí? Y se presiona alrededor, bien, que el pulgar quede sobre los otros dedos, bien, que no vaya a quedar el pulgar en los extremos, bien, para que no se dispare, digamos, el autoinyectable. Y una vez que lo tengamos agarrado de esa forma, le sacamos el tapón, ¿sí? Y lo colocamos en el muslo anterolateral, ¿sí? Y se debe presionar durante 10 segundos y después al retirarlo se hace un masaje en el lugar del pinchazo durante 10 segundos. En cambio, en los adolescentes, bien, se les debe explicar. Como ver en la foto también se observa que se puede atravesar incluso la ropa, bien, puede atravesar lo que es el pantalón jean, ¿sí? Pero bueno, no obvio una llave, un botón, ¿sí? Se agarra el autoinyectable en forma como de un puño, ¿sí? Con el dedo gordo que no esté sobre los extremos, digamos, se saca el tapón, ¿sí? Y se coloca del lado, digamos, en el muslo lateral, ¿sí? Se presiona durante 10 segundos, se retira y se hace el masaje durante otros 10 segundos. Cualquier niño que haya sufrido un episodio de anafilaxia debe ser derivado a una unidad de alergia pediátrica de modo preferencial para ser evaluado. Bien, y ahí se hacen todas las valoraciones de los PRIC-TEX y las mediciones de inmunoglobulina y todo. Bueno, principalmente la bibliografía lo saqué de la EPED y de este manual de anafilaxia de pediatría. Y este es mi contacto por si tienen alguna duda y les ha generado que en algo no he sido clara.
Muchas Muchísimas gracias. gracias, Elisa. Está el material bibliográfico de referencia en el aula, así que lo pueden consultar. Vamos a hacer algunas preguntas entre los asistentes, clarísima, como siempre, con la practicidad docente que tanto disfrutamos. Eh, Preguntas en el chat. Vamos a ver si hay alguna pregunta. Ahí te están felicitando. Se entendió, dice Gracias. Antonella, que fue clarísima. Estoy totalmente de acuerdo con Antonella. Así que ninguna pregunta, excelente presentación, dice Mariana. Una tocaya tuya dice súper explicativa. Así que me parece Ujú. que no vamos a hacer más nada por hoy. Muchísimas gracias a las personas que se han contactado, que se han comunicado. Nos queda una última reunión dentro de 15 días de abdomen agudo y se nos acaba el curso. En un ratito, en el transcurso del fin de semana, tendrán el examen para practicar. Muchísimas gracias a todos, especialmente a vos, Elisa, por Gracias. tomarte el tiempo en el contexto en el cual estás. Así que un Gracias. abrazo inmenso y nos encontramos pronto. Y a todos ustedes dentro de 15 días en el último encuentro del MINSE, tercera temporada con abdomen agudo. Que tengan un hermoso fin de semana y muy buenas tardes.